Un segundo punto, porque el tiempo es breve, yo quería también, como en esta universidad me imagino que hay gente muy preocupada por el estudio de las leyes. Yo diría que hay que estar muy atento con algo que está ocurriendo en Venezuela, que es la promulgación de un conjunto de leyes cuyo objetivo fundamental es sustituir la propiedad privada por la propiedad colectiva. Ahí tenemos dos elementos de clave, que son la ley de tierras y la ley de transferencia de las tierras urbanas. No sé si aquí existirá la carrera de Derecho, pero en todo caso creo que tiene que ser una preocupación de todos los ciudadanos. Tenemos que leer estas leyes, ver qué tipo de organización y qué tipo de sistema de propiedad están proponiendo. Pero no solamente es el hecho de que ellas vayan a sustituir la propiedad privada, sino que son además instrumentos para la instalación de nuevas formas de control político. Porque en el caso de las leyes de tierra, el control político de la actividad económica en el campo queda en manos de unos funcionarios que no solamente son los que deciden a quién le dan las cartas agrarias, que no son títulos de propiedad, sino son una especie de título supletorio, sino que además dejan en manos del funcionario del Estado la asignación del título de si es una finca productiva o no es, o es una finca mejorable. Si usted no tiene esa acreditación, usted no puede obtener ningún tipo de financiamiento, no puede obtener divisas, etcétera, etcétera. Lo cual deja en manos de un funcionario del Estado todo el control y el poder de decidir sobre qué va a pasar con esa empresa. En el caso de la ley de transferencia de las tierras urbanas encontramos otro fenómeno que nos parece gravísimo. Si aquí hay gente que estudia, no sé si hay la carrera de arquitectura, economía, no sé. Pero en todo caso, esa ley hay que leerla y tenemos que leerlas todos, porque en esa ley se elimina la propiedad privada individual. La propiedad privada en las zonas populares pasa a convertirse en un privilegio que va a ser decidido por un comité de tierras. Al comité de tierras le asignan una función que es incumplible por un comité de tierras en un barrio, que es hacer el catastro del barrio. Y ese comité de tierras es el que va a decidir quién recibe y quién no recibe el título de propiedad. Yo diría que esta ley es incluso mucho más peligrosa que la ley de tierras porque sí elimina definitivamente la propiedad privada de la vivienda, se la quita al individuo que la ha construido, la convierte en un derecho de carácter colectivo a ser asignado al barrio. Entonces la propiedad en muchos casos se le da al barrio a quien decide quién es el que tiene derecho de ocupación o posesión de esa vivienda. Esta ley, yo diría que con estas dos leyes nosotros estamos viendo definitivamente lo que nos puede ocurrir el año próximo, cuán fuerte va a ser la embestida de este gobierno por razones ideológicas y políticas, y lo más grave, basada en instrumentos jurídicos contra la propiedad. Para terminar, solamente quisiera hacerles una pequeña reflexión. Todo este problema de habernos visto en la situación de defender la propiedad privada, en realidad significa un gran escamoteo del principal problema que tiene Venezuela. El principal problema que tiene Venezuela es la profundidad y extensión de la propiedad pública. En Venezuela el Estado es dueño de casi todo. Todas las expropiaciones que se están haciendo lo que hacen es engordar el patrimonio del Estado. Sin embargo, la discusión, la reflexión y la crítica de los venezolanos, de las instituciones políticas, de los centros de estudio y análisis acerca de qué papel y qué carácter le ha dado a la sociedad venezolana ese peso de la propiedad pública, nosotros todavía no lo hemos emprendido. Y en este caso nos vemos en una situación de fuerza. Nos vemos obligados a defender la propiedad privada, que la tenemos que defender porque si no, si esta propiedad privada terminaría por ser expropiada o confiscada, nosotros realmente estaríamos viviendo en un pleno totalitarismo de Estado. Yo pienso que este es el peligro que tenemos que enfrentar. Esto no es un detalle, esto no es una circunstancia menor lo que está ocurriendo con el problema de la propiedad. Nosotros pensamos que esto es el centro y la definición de lo que podemos ser y aspirarnos a nosotros los venezolanos en una sociedad hacia el futuro de las nuevas generaciones del país. ¿Qué le vamos a ofrecer si nosotros ahora en este momento no somos capaces de defender uno de los derechos básicos del hombre, como es el derecho a tener la propiedad de su casa, la propiedad de su vivienda y en general la propiedad de su propia vida? Muchas gracias.
Bueno, para continuar, me voy a permitir unas palabras sobre todo al tema, a los estudiantes, ¿no? Yo creo que los retos que el país presenta hoy tienen que ver mucho con nuestra condición de ciudadano. Para poder adquirir la condición de ciudadano hay que tener un estado de conciencia de las cosas, un estado pleno de conciencia con respecto a lo que son deberes y derechos que son inalienables, muchos de ellos incluso como el derecho a la propiedad, que ya es considerado un derecho natural del hombre, o sea, un derecho que no puede ser confiscado por gobierno o por Estado alguno. Voy a dejar en el derecho de palabra al doctor Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, quien es un hombre que ha defendido a riesgo, quizá, de no estar en los números de los grandes bancos que reciben inmensas ganancias producto de las colocaciones oficiales, pero que ha mantenido, y eso le ha ganado un respeto ante el país, posiciones que tienen que ver con el derecho a la libre empresa en Venezuela y con el derecho a la libertad de los ciudadanos a emprender según su capacidad y según sus cualidades, iniciativas que les permitan promocionarse como seres humanos, como hombres y mujeres de la patria. El doctor García Mendoza. Buenos días, estimadas amigas y amigos. De un grupo de empresarios y académicos reunidos en CEDICE, que es el Centro de Educación del Conocimiento Económico y de Liderazgo y Visión, escogimos desde hace un tiempo este campo de batalla, el campo de batalla de la propiedad privada, como un elemento para poder defender y para poder actuar de la mejor manera posible en el corazón de los problemas venezolanos, que es que Venezuela es un país socialista, Venezuela es un país en el cual los medios de producción están en manos del Estado y ahora, además de tener todos esos medios de producción, empezando por el petróleo, que es evidentemente la principal riqueza del país, el Estado quiere tener un dominio sobre todos los otros elementos de cada uno de los ciudadanos, es decir, quiere convertirnos en una sociedad de esclavos, porque son esclavos todos aquellos que están debiéndole favores al Estado porque pierden básicamente su dignidad. Nosotros encontramos y hemos hecho una cantidad de estudios de opinión muy importantes y sobre todo en los sitios más humildes de la ciudad de Caracas, y también ahora los estamos haciendo en el interior, que una gran cantidad de venezolanos viven en terrenos y viviendas que carecen de títulos de propiedad, que un gran número de campesinos no tiene propiedad, lo que tiene son unas cartas agrarias y no puede utilizar esos documentos para solicitar crédito, que un enorme número de pequeños empresarios de servicio, de pequeños talleres, no tienen los títulos de propiedad de sus establecimientos ni tiene mecanismos para poder estar formalizados en la economía, y que la falta de propiedad empobrece, le quita el valor a las viviendas, le quita el valor a los bienes y aumenta de una manera muy importante la inseguridad. La falta de propiedad disminuye los valores, hace más difícil el traspaso o la venta de cualquier tipo de bienes, genera inseguridad para el comprador de los bienes y para los vendedores están completamente desvalidos ante la ley. La falta de titularidad impide utilizar esos bienes como garantía y limita el acceso a las redes de servicios formales. Entonces hemos hecho esos estudios y nos hemos encontrado una serie de hallazgos que son bien importantes. Esos son en grupos focales que hemos hecho con personas en los más altos grados de humildad, gente en niveles muy bajos. Y le preguntamos qué es ser venezolano y una respuesta consistente es ser libre, poder hablar y ser dueño con título de mis cosas.